Bienvenidos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar y vamos a entrar al tema de hoy. Antes vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Rey. Eres bueno y fiel. En tu presencia, Señor, es donde debemos de estar siempre. Alabar, exaltar tu glorioso nombre es la razón y el propósito por el cual, Señor, tú nos permites acercarnos. Te revelas a nuestra vida a cada instante, Señor. Vamos conociéndote más. Glorifícate y exáltate hoy. Y permítenos, Señor, poder caminar a la luz de tu palabra, Señor. Nos disponemos a conocer más de ti, Rey. Gracias por tu presencia y tu amor en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? Y es importante que empecemos, ¿verdad? En este libro de Romanos que continuamos, Romanos capítulo 8, versículo número 30. Véalo usted ahí, por favor. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es maravilloso cuando leemos en la Escritura los propósitos de Dios y cómo Él nos llama y nos añade cosas que nos faltan para la comprensión o para recibir la revelación de Él, para permitirnos transitar en su camino. Dios ha establecido la glorificación del creyente, de una vez y para siempre. Esta es la tercera garantía de la salvación. Debemos recordar que a través de este pasaje, las Escrituras están hablando del creyente genuino. Un creyente genuino es una persona que ha creído sinceramente en Jesucristo y busca diligentemente agradar a Dios, viviendo en una forma sobria, justa y piadosa en este mundo, ¿verdad? De esa manera va a ir, ¿verdad?, reconociendo, conociendo, poniendo en práctica las cosas eternas. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el creyente genuino cuya glorificación ha sido predestinada, establecida para siempre, jamás por Dios. El verdadero creyente puede descansar en su gloriosa verdad, porque Dios ha hecho tres cosas maravillosas en su favor. Dios lo ha llamado. Dios lo ha justificado y Dios lo ha glorificado. Observemos que los tres pasos se presentan en tiempo pasado, ¿verdad? Los tres pasos son algo ya cumplido. ¿Dios los ha llamado? Sí. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce. La glorificación del creyente ya ha ocurrido en la mente y en el plan de Dios. Dios ya ve al creyente glorificado. Él ya ve a los creyentes en su presencia. Está garantizado y predestinado. Ya ha escrito en los anales del cielo para no ser borrado jamás. Entonces, ¿significa esto que algunos han sido destinados al infierno y otros al cielo? No. Y mil veces no. Este no es el propósito de las Escrituras. El propósito de Dios es dar una gran seguridad al verdadero creyente. Será liberado de las luchas y sufrimientos de este mundo, ¿verdad? El pecado ha afectado en grande manera al hombre. Va a ser liberado de todo ello, ¿verdad? Si es un verdadero creyente. Liberado de todo pecado y vergüenza, de todo fracaso y frustración, del dolor y la muerte.
va a ser glorificado junto con el amado Hijo de Dios, el Señor y el Salvador Jesucristo. Dios ha llamado al verdadero creyente. Algún tiempo antes, el Espíritu llamó y estimuló el corazón del verdadero creyente para que acudiera a Cristo. El creyente respondió al llamado. Las Escrituras claramente enseñan que el creyente tenía una discusión, ¿verdad? Una decisión, qué hacer. Podía elegir entre responder o no responder. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gracias a Dios, respondió y vino a Cristo. En consecuencia, respondió a Jesucristo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Aleluya, gracias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Isaías capítulo 1, el versículo número 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios ha justificado al creyente. Nuevamente notemos el tiempo pasado. La justificación ya ha ocurrido para el verdadero creyente. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto es claro. Si el creyente ha sido verdaderamente llamado, si ha sido verdaderamente salvado, entonces su liberación de la lucha y del sufrimiento está asegurada. Su liberación es un hecho pasado y ha sido establecida eternamente por Dios. No importa cuán profundamente sienta sus fracasos y frustraciones, o su lucha con el pecado, con ese sufrimiento que ha obtenido a través del pecado. El creyente es un hijo de Dios. Cada vez que fracasa o tropieza y cae, necesita levantarse y comienza todo de nuevo. No debe desalentarse ni darse por derrotado, autoacusarse e incriminarse, ni debe sentirse indigno e inmerecedor, no deseado y rechazado. Tal estado de mente es una de las estrategias más útiles del diablo, una estrategia que usa para derrotar a los creyentes por multitudes. Dios ha llamado al creyente de modo que debe levantarse y comenzar a seguir diligentemente a Cristo. Nuevamente, cada creyente que anda derrotado, no importa cuán grande sea su caída, debiera levantarse ahora mismo para volver a Cristo. Este es nuestro llamamiento, este es nuestro deber. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pablo el apóstol
un homicida convertido, es un ejemplo dinámico de la actitud victoriosa, precisamente la actitud tan desesperadamente necesitada de todos los creyentes. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Es extraordinario ver al Señor haciendo su obra en nuestras vidas. Realmente este trayecto de santificación es un trayecto en el cual, ¿verdad?, Dios nos coloca todo en esta palabra, mandamientos y ordenanzas que nos santifican, que nos limpian. Y Él anhela, desea ver a ese creyente glorificado. Está expectante de todo ello. Él ya nos ve en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios ha glorificado al creyente. Este también es tiempo pasado. La glorificación del creyente es un hecho consumado, un hecho que ya ha ocurrido en la mente y el plan de Dios. Dios ya ve y cuenta al creyente como glorificado en su presencia para toda la eternidad. Romanos 8, versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Efesios capítulo 1, el versículo 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Extraordinario el Padre eterno. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, gracias a Dios. ¿Verdad? Esa transformación a su imagen y a su semejanza. Colosenses 3:4. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, seremos semejantes a Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Verdad? Esos caminos excelsos, excelentes del Señor, ¿verdad? Que nos van transformando de poder en poder, de gloria en gloria. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apocalipsis 22, versículo número 5. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya, gracias a Dios. ¿Verdad? Ante estas promesas tan extraordinarias, pues uno espera anhelante la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Salmo 73, verso 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Romanos 8, 31 al 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios ha actuado en favor del creyente, no en su contra. Esta es la cuarta garantía de liberación. Esta es la verdad más grande del mundo. Dios no tenía que actuar en favor del hombre, pero lo hizo. Dios ama a todo hombre, no importa su condición, o pecado, o vergüenza. Por lo tanto, los creyentes pueden descansar seguros de que nada, absolutamente nada, los separará del plan y el propósito de Dios. El amor de Dios es absoluto.
es perfecto. Dios expresará su perfecto amor completando su plan perfecto y el propósito para cada vida. El creyente puede tener la seguridad absoluta de que Dios hará que todas las cosas obren para su bien. Aún los fracasos y las cosas que son dolorosas al corazón. Dios librará al creyente de las luchas y sufrimientos de este mundo. El creyente será conformado a la imagen de Cristo y será glorificado con Él. El punto es este: Dios mismo es la garantía del creyente. Dios mismo ha actuado en favor del creyente. Él ha hecho todo lo necesario y algo más. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es nuestro Salvador. Fue Dios mismo el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las palabras no escatimó significan que Dios no lo retuvo, que no se refrenó y dio a su Hijo, no se negó ni vaciló en dar a su Hijo. El cuadro es el de Dios sopesando la separación eterna, el hombre y Él por un lado y el sacrificio de su Hijo. Dios iba a tomar una decisión y lo hizo. Deliberadamente escogió sacrificar a su Hijo por nosotros. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería que el hombre fuera liberado de este mundo de luchas y sufrimientos, y había solamente un camino para que el hombre fuese salvado. Alguien tenía que llevar el castigo por la transgresión del pecado, que era un juicio de muerte. En consecuencia, Dios entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros, en favor de nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Dios no escatimó a su propio Hijo, entregó a Jesucristo por todos nosotros. Realmente podemos ver un grande amor glorioso, asombroso, maravilloso. ¿Y cuán maravilloso es su amor? Se puede ver claramente en esto. Cuando aún éramos pecadores, actuando contra Dios y rebelándonos en su contra, fue que Él dio a su Hijo para morir por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas capítulo 1, el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Increíble, extraordinario. A su Hijo colocó en él nuestros pecados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que él en su cuerpo lo llevara al morir en la cruz del Calvario. Dios es nuestro proveedor realmente. Puesto que Dios ha hecho algo tan grande y glorioso, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dar a su propio Hijo por todos nosotros fue el mayor don en todo el mundo. En consecuencia, está dispuesto a darnos todo lo demás. Nada podría tener para Dios un costo que se aproxime al precio que Él pagó al dar a su Hijo. Por lo tanto, Dios
nos dará todas las cosas. Veamos 3 cosas importantes. La primera, la provisión de Dios incluye dones espirituales, eternos y materiales. La provisión espiritual es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya, gracias Dios. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La eterna provisión es la liberación de las luchas y sufrimientos de este mundo pecaminoso. Es el don de la vida eterna, de vivir gloriosamente conformados a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los dones materiales son las necesidades de esta vida. Mateo 6, 31 al 31 y 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Filipenses 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión es dada gratuitamente. El don de Dios, que es su Hijo, fue dado gratuitamente. Ningún hombre puede merecer o ganar la provisión de Dios. Dios provee y hace frente a la necesidad del creyente porque ama al creyente. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La provisión de Dios viene por medio de Cristo y solamente por medio de Él. Notemos las palabras con Él. Es con Cristo que Dios nos da todas las cosas. Si nosotros estamos con Cristo, entonces todas las cosas nos son dadas. Seremos librados de las luchas y del sufrimiento. Los creyentes descansan seguros de esto. No importa cuánto luchemos o suframos a causa del pecado y la vergüenza de este mundo. Dios velará por nosotros a través de todo eso. Él va a conformarnos a la gloriosa imagen de su Hijo Jesucristo. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios capítulo 9, el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Aleluya. Inalterable. Para siempre. ¿Verdad? Extraordinario lo que Dios nos ha dado con Él. Y le damos gracias al Señor por todas las bondades con las cuales se ha manifestado a nuestra vida. Dios es nuestro justificador. Esta es la verdad más gloriosa. Dios no nos acusa de pecado. En efecto, Él no nos acusa de nada. Nos justifica siempre. Notemos la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es Dios, solamente Dios puede acusarnos de pecado y culpa. Ahora, si realmente hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, si somos de los elegidos de Dios, no nos acusa de pecado, nos justifica, perdona nuestros pecados y nos cuenta como justos en Cristo, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, nadie puede acusarnos de nada. Somos de Dios, pertenecemos a Dios, nadie puede acusarnos, condenarnos o considerarnos un fracaso, o perdidos, o sin esperanza.
o una vergüenza, o indignos, o derrotados, o un estorbo, un perjuicio, inútiles, desamparados, pecadores, de ningún valor. El hombre no es nuestro juez. Por lo tanto, el hombre no puede juzgar si estas cosas no corresponden. Solamente Dios puede juzgar, porque Dios es nuestro juez. Y esta es la gloriosa verdad. Dios no juzga a sus elegidos. No pone el pecado y la vergüenza contra sus hijos. Él justifica a sus hijos. No importa cuánto hayamos luchado y sufrido por el pecado y la deshonra de este mundo, Dios nos libra. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán desalentados hayamos llegado a estar. Si somos verdaderos hijos de Dios, Él nos toma y nos justifica en Cristo Jesús y sigue conformándonos a la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos deja caídos y derrotados, ni se aparta acusándonos de pecado y culpa. Dios nos justifica y sigue su obra de perdón y gracia en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hebreos capítulo 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Salmo 112, verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 33. Mas el que me oyere, habitará confiado y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Romanos, capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo no condena al creyente. Esta es la quinta garantía de salvación. Notemos cuán directa y convincente es la pregunta. ¿Quién es el que condenará? Es Cristo. Y solamente Cristo puede condenarnos por nuestros pecados y por nuestra conducta vergonzosa. Pero la nueva gloriosa, la nueva verdad que recibimos es que Cristo no nos condena. Antes bien, lo opuesto es la verdad. Cristo hace 4 cosas maravillosas por nosotros. La primera es que Cristo ha muerto por nosotros. Cristo es nuestro glorioso Salvador. Cuando acudimos honestamente a Él, Él no nos condena por nuestro pecado y deshonor, nos perdona, Él puede perdonarnos porque murió por nosotros. Nuestros pecados son una deshonra porque el pecado es rebelión contra Dios. El pecado actúa contra Dios, combate y lucha contra Dios. El pecado va en contra de todo aquello que Dios sustenta. El pecado es insurrección contra Dios
es crimen de alta traición contra Dios, el pecado es el acto más terrible que se puede ejecutar contra Dios. Por lo tanto, merecemos ser condenados por Dios y llevados a la muerte a causa de nuestro pecado. Sin embargo, no tenemos que enfrentar la condenación. Cristo ya ha pagado la pena del pecado. Cristo ya ha sido condenado y ejecutado por nuestra transgresión contra Dios. Este es el glorioso amor de Cristo. Él ya murió por nosotros en vez de nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. En consecuencia, cuando sinceramente venimos a Cristo, Él no nos condena. Él nos ama y perdona nuestro pecado y deshonra. Este es el propósito mismo de su muerte: librarnos del pecado, de su pena y condición y condenación. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo, en el momento oportuno. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué promesas tan extraordinarias. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo ha resucitado de entre los muertos por nosotros. Cristo es nuestro Señor resucitado. Su resurrección hace dos cosas maravillosas en la vida del creyente. La primera es que la resurrección del Señor prueba que Dios quedó plenamente satisfecho con la muerte de Jesucristo, lo que Cristo hizo, morir por nuestros pecados. Fue aceptable para Dios. Por lo tanto, Dios ha aceptado la muerte de Jesús por nosotros. Esto se ve claramente en la resurrección de Jesucristo. Si Dios no hubiera quedado satisfecho, habría dejado a Jesús en el sepulcro. Pero gracias a Dios, quedó satisfecho, de modo que Dios resucitó a Jesús para que viva para siempre como el soberano Salvador del mundo. Aleluya, gracias Dios. Romanos capítulo 1, verso 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hechos 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Primera de Corintios capítulo 5, verso 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La resurrección del Señor da al creyente una nueva vida, convirtiendo al creyente en una nueva criatura y un nuevo hombre. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Romanos capítulo 6, versos 10 y 11. Porque en cuanto murió al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya, gracias Dios. Segunda de Corintios 5, versículos 15 y 17. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Podemos disfrutar de esa vida abundante. Efesios 1, 19 y 20. Para que podáis conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. El camino del Señor es extraordinariamente maravilloso. Nos va mostrando más y más de la riqueza de su gracia. Abramos bien nuestros ojos, seamos sensibles a su guianza y transitemos este último trayecto antes de su venida. Y que Dios nos ayude a todos. Dios les bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.